Eran líderes poco habituales. Como cuenta la Biblia, la mayoría sabía más de remendar redes que de ganar adeptos cuando Jesús les dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Hoy, más de 2000 años después, los 12 discípulos siguen haciendo eco al mensaje de su maestro. Los apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En Apocalipsis 21:14 se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de estos 12. Eso nos muestra la importancia que tienen para Dios. Por eso en esta serie de episodios estaremos estudiando su vida para ver qué podemos aprender de ellos. En este episodio hablaremos del apóstol Andrés. Los evangelios nos narran que Andrés y su hermano Simón venían de la ciudad de Betsaida y vivían en Capernaum. Y Andrés es como el primer discípulo, ¿no? En ser llamado por Jesús, pero también es como uno de los primeros discípulos que estaba muy atento a todo lo que estaba pasando ya con la venida del Mesías. Sí, porque era uno de los discípulos que menciona el mismo Evangelio de Juan, que ya estaba con Juan el Bautista. Dice el capítulo 1 del libro de Juan, que estando Juan con 2 de sus discípulos, al ver a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Y más adelante nos especifica que Andrés, tal cual, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan decir esto y comenzó a seguir a Jesús. Es por eso que vemos que Jesús llamó a Andrés poco después de que él había sido bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Cerca de Jerusalén. Y es como es que Andrés fue el primer discípulo de Jesús. Es interesante también ver que el nombre de Andrés no corresponde con ningún nombre hebreo o arameo, sino que el nombre de Andrés proviene de una palabra griega que esta significa valeroso. Y era común entre los judíos y pueblos helenizados de la provincia de Judea este nombre de Andrés. Sí, a diferencia de su hermano Simón, que en realidad pues no era Simón, no era Simeón. Andrés no es un personaje que tenga o un discípulo que aparezca mucho, ¿no? Iba a decir en pantalla, pero no, o sea, en la narrativa de los evangelios. Y que sin embargo es notable o es importante, vale la pena decir que estaba bien vinculado con Jesús, había una buena relación con su maestro. Por ejemplo, en el pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces, es Andrés el que llevó o acercó al muchacho que tenía la comida, o sea, los panes y los peces, a Jesús. Esa cita la vemos en Juan 6:8, que dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Y también, si se dan cuenta, en el Evangelio de Juan, también nos narra que cuando los griegos se acercan primero a Felipe para querer hablar con Jesús, fue Felipe quien se lo comunica a Andrés y este a su vez a Jesús. Esta cita también la vemos en Juan 12:20, donde dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Esto que estos pasajes como que nos dejan claro, nos muestran, como decías, no tenía un papel protagónico como tal, pero los pasajes anteriores nos dejan claro que Andrés sí tenía un rol de gestión relevante, porque hacía como de operador en cuanto a las cosas prácticas, tanto como vimos en el pasaje de los panes y los peces, como también en el de gestionar quienes se acercaban a Jesús y de transmitir el mensaje. Sí, porque uno podría pensar que a lo mejor Felipe era el que hablaba griego y por eso tuvo ese diálogo con los griegos, pero sí, no fue directamente Felipe con Jesús, ¿no? Fue como con Andrés. Y ya es Andrés el que lo acerca con Jesús, ¿no? Para llevar ese tema. Porque finalmente no conocemos cómo estaba organizado el ministerio, las funciones de cada uno de los 12 apóstoles del Señor, pero de que había una estrategia y de que cada uno cumplía un rol, es claro a lo largo de los evangelios. Que todo lo que se tiene acerca del rol de Andrés del rol que acabas de mencionar, está en los evangelios. En el libro de Hechos tiene muy pocas menciones, pero históricamente sí hay referencia de lo que Andrés hizo como apóstol. Hay algunos escritos antiguos como autores cercanos al primer siglo cristiano como Néstor o Eusebio, que mencionan que Andrés predicó en la región del Mar Negro, o sea, más en la Europa oriental y hacia lo que fue Grecia
del norte, lo que hoy conocemos como los Balcanes también, Crimea. Y John Foxe en el libro de los mártires nos describe cómo fue el martirio de Andrés. Y nos dice que Andrés también estuvo en esta parte de Europa oriental y se acercó hacia Asia. Dice que al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término de la cruz de Andrés. Hasta aquí hemos visto el esbozo de Andrés, y la pregunta sería, ¿qué aprendemos acerca de lo que hemos escuchado y hemos hablado para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria? Yo creo que lo que se me hace a mí relevante es que vemos que Andrés representa un buscador y que esperaba la venida del Mesías. Empezó a oír esta voz que clamaba en el desierto, que era Juan, pero después también supo hacer la transición cuando llegó el Cordero que quita el pecado del mundo y se acercó a Jesús, ¿no? Para seguir con esta encomienda del Mesías. Y también algo sobresaliente es que él no fue a otras personas, sino que él fue a su familia. Esto nos muestra que él estaba muy preocupado porque su familia conociera acerca del Mesías, acerca de la venida, de la llegada. Es como un ejemplo, ¿no? De ahorita, como cuando uno como creyente encuentra de Jesús a las primeras personas que se acerca a su círculo pues más íntimo, ¿no? La familia y ciertos amigos. Que Pedro llegó a ser, o Simón su hermano, llegó a ser un gran pilar, ¿no? Para el Señor. Y algo a resaltar también es que fue un líder sin protagonismo, porque a pesar de que fue el primer discípulo llamado, como ya dijimos, y de caracterizarse por ser optimista, como dicen, en el sentido de atraer más personas hacia Jesús, no fue celoso o resentido en cuanto a que estuvo en un segundo plano, por así decirlo, pero sí llevando una gestión relevante, como vimos, detrás de bambalinas. Y recapitulando lo que vimos, esbozaría como el perfil de Andrés en el aspecto de que era una persona que buscaba del Mesías, que estaba dispuesta y abierto a cambiar, como que no se estancaba, porque no se quedó solo con Juan, no se volvió un seguidor de Juan, sino que se volvió un seguidor del Mesías. En segundo, compartió esa buena nueva del Mesías con su círculo interno, que era su familia, su hermano Pedro, y eso ayudó que acercó a Dios a un vaso muy útil, que fue Pedro, pero también fue un líder que no buscaba protagonismo, como vimos, ¿no? No era como estar así presente. Creo que ese ejemplo de Andrés o esos puntos nos muestra lo que puede ser un buen discípulo.